Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas nuevamente en este día 19 de agosto del año 2024. Otra vez vamos a tener las transmisiones regulares. Continuamos donde nos quedamos. Revisión de las principales portadas de los periódicos, pero del día domingo 18 de agosto. Ayer, ¿qué era lo que tenía el periódico El Sol de México? Revienta una presa en Guanajuato, Manuel Doblado, la presa de San Joaquín, de la comunidad de Frías, en el municipio de Manuel Doblado, Guanajuato, se desbordó a causa del rompimiento del bordo por el exceso de agua acumulada. En temática principal, en el titular principal dice 6 años de sold out en el Zócalo. Se gastaron más de 208.4 millones de pesos en shows, ¿sí? Los eventos estos que organizaba Claudia Sheinbaum no eran gratuitos, como había dicho. Claudia Sheinbaum mintió, como ha mentido en muchas ocasiones. Se gastaba esa suma de dinero. 38 eventos que incluyeron conciertos de bandas un tanto ocultistas, satánicas, mezcladas con narcotráfico, sobre todo con narcotráfico, como Grupo Frontera o los Tigres del Norte, pero también extranjeros como Interpol. El gobierno Interpol, en su momento les comenté que hacía apología de bandas de asesinos o de una pareja de asesinos, estadounidenses desde luego. El gobierno saliente de la Ciudad de México, encabezado por Sheinbaum y Martí Batres, gastó más de 208.402.985 pesos en conciertos, festivales y ferias. Dirán, ¿es que era un concierto gratuito? No, realmente eran distracciones políticas al poner en consideración cómo se encuentran, por ejemplo, los elevadores de los principales hospitales de la Ciudad de México, cómo se encuentran las calles y el sistema de drenaje de la Ciudad de México. No era justo que se gastaran estas sumas de dinero en frivolidades. Al pueblo, pan y circo. Regresa la polio a Gaza. Es lo que dicen, Es lo que dicen, que estaría un brote de polio. Saben que mis comentarios particulares sobre medicina no puedo darlos tan abiertamente, pero si tienen alguna ocasión de unirse a los grupos de chat de WhatsApp o de Telegram, o por ejemplo escuchar algunos programas en iBooks, ahí podría explicarles más detenidamente por qué soy crítico de esta clase de titulares. ¿Quién es la fuente de esta información? En Jerusalén se dice que Gaza amaneció con la confirmación de que circula nuevamente un tipo de parálisis. Vamos a dejarlo así, sin ningún nombre en específico, un tipo de parálisis. Nuevas órdenes de evacuación, las noticias de evacuación, quise decir, la noticia del cese de la actividad de uno de los pocos hospitales que siguen funcionando mientras las negociaciones del alto al fuego entre Israel y el grupo terrorista Hamas se han detenido. El Ministerio de Salud de Palestina pues dice que vuelve a aparecer el caso de parálisis. Se trata de un menor de edad de 10 meses sin recibir una inoculación, ustedes me entienden, el primer caso de esta parálisis que lleva 25 años dicen ellos, de que no se presentaba. Estaremos viendo, y siempre lo he reiterado, que hemos encontrado que existe una conexión entre la ONU y el organismo de salud de las 3 letras con el grupo terrorista Hamas. Esto incluso denunciado por el Estado de Israel. No es ningún mito que uno de los organismos que más ha condenado los ataques de Israel contra la Franja de Gaza ha sido precisamente ese organismo de 3 letras, que tiene, por cierto, como logo o como logotipo a nivel internacional una serpiente. Deberíamos de reevaluar cuál es el interés, de la OMS realmente sobre el territorio de Gaza. De la televisión rumbo al Ariel, Montserrat Marañón compite por Tótem. Conocida por su personaje de Betsabe en las series cómicas, la actriz marca un cambio de rumbo a partir de su participación en cintas que han sido nominadas a premios de la Academia.
En Australia, de Australia a Canadá, marchan contra Nicolás Maduro las miles de manifestaciones a las cuales López Obrador sigue siendo indiferente, lo mismo que Luis Ignacio Lula da Silva y lo mismo que este señor Gustavo Petro, presidente de Colombia, pues no les interesa. Miles de partidarios de la liberación de Venezuela de la dictadura de Nicolás Maduro se manifestaron en todas las ciudades importantes del mundo. Bueno, fueron más de 300 ciudades en las que hubo esta manifestación. Y sin lugar a dudas es suficiente como para que se fomente o se esté se esté observando un reclamo legítimo del mundo a organizaciones como la OEA, como la Organización de las Naciones Unidas, que en este momento pues solicitan ya una acción urgente en Venezuela debido a que Nicolás Maduro amenaza con mantenerse en el poder. De hecho se está fortaleciendo a medida que pasa el tiempo para mantenerse en el poder y violentar a la oposición. Los reportes son diversos de toda la gente que está siendo víctima de privación de la vida, privación de la libertad, gente que ha quedado lesionada de gravedad y que tendrá esas lesiones consecuencias para toda su vida. Vamos ahora con el periódico El Sol de México, pero el día de hoy. México provoca más miedo que la guerra. Nacionales creen que la violencia está fuera de control y temen regresar al país. Vamos entonces, este titular lo vamos a destacar en la segunda parte del programa. Vamos con el periódico La Prensa. El periódico La Prensa en este día, bueno, en el día domingo, comunicó lo siguiente: pánico, hay una preocupación de 11,000 familias por estruendos del suelo en prados de San Mateo, Naucalpan. Viviendas ya presentan afectaciones y expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México trabajan en el lugar para saber el origen de esta afectación. Se están hundiendo las casas o el terreno tiene graves irregularidades. En Chalco se colocaron 2 plantas potabilizadoras y 400 elementos apoyan a las familias afectadas. El Centro de Asistencia e Integración Social de la Central de Abastos tuvo una inversión de 69 millones de pesos. Se debe pelear para que ya no haya más cierres como el Taquito, dice la Canirac. En maratónica tanda de penales, América queda eliminado ante el Colorado. Mazatlán también falla y fracasa la Liga MX. 14 años sin sentencia. Masacre de San Fernando es una de las cosas que se recordaron este pasado 18 de agosto. Por último vamos con el periódico AM y con el Informador, y de ahí nos vamos a las portadas del día de hoy principales. Afectadas, vamos con la edición del domingo. Periódico AM el domingo: se disparan los precios de gasolina. Desde diciembre del año 2023 es mayor el ajuste. El precio promedio de la regular, de la gasolina normal, es de 24 pesos por litro y la premium está en 25 pesos con 81 centavos. ¿Muestra de qué? Muestra de la inflación y de una mala política monetaria. Listo el zapotillo, nada a León. López Obrador y Sheinbaum, así como el gobernador Alfaro, inauguran la eterna obra de esta presa que abastecerá de agua a la zona metropolitana de Guadalajara, a pesar del decreto presidencial vigente de esta presa que no llegará a León ni una gota. O sea, esta importante presa que concentra agua, pues no va a enviar agua a León, Guanajuato, y entonces la gente de Guanajuato se está pues cuestionando: ¿será entonces que el presidente tiene intenciones de perjudicar Guanajuato porque pues, no está gobernado por su partido, no está gobernado por el partido Morena? Nos pasamos rápidamente al Informador pero del 18 de agosto. Tiene como portada: inauguran el Zapotillo. Era lógico. Tras 15 años de conflicto, la presa oficialmente queda abierta por el gobierno federal. Venezolanos se manifiestan en todo el mundo contra los resultados fraudulentos que pretende imponer Nicolás Maduro. Pues fíjese que el titular está un poco... Yo diría que el titular está un poco
erróneo, ¿no? Porque los venezolanos sí reconocen los resultados electorales a favor de Edmundo González, a favor de la alternativa. Lo que no reconocen, lo que están rechazando es el fraude organizado por Nicolás Maduro. Miles de venezolanos salieron ayer a las calles en diversas ciudades del mundo en defensa de la verdad. Así lo coreaban e instaron a los gobiernos de Brasil, de Colombia y de México, un mensaje directo para López Obrador, a adoptar una postura clara y presionar para que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, el CNE, que declaró a Nicolás Maduro como el triunfador sin presentar las actas electorales de las elecciones del 28 de julio, pues tenga una intervención. Las marchas a nivel mundial fueron convocadas por la mayor alianza opositora de Venezuela, la Plataforma de Unidad Democrática, liderada por María Corina Machado para reclamar la verdad sobre la victoria en las elecciones presidenciales. Brasil, Colombia, México, los venezolanos que habitan en estos países también salieron a marchar de manera pacífica. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, cuyo partido fue uno de los primeros en decir que reconocía el triunfo de Nicolás Maduro, no está en una posición neutral, dice que ganó Maduro, ha endurecido su discurso en los últimos días frente a los resultados oficiales. Tanto Lula como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, han planteado varias propuestas. O sea, quieren que se repita una elección. Habíamos escuchado eso, para que pueda hacer bien su fraude Maduro. El brasileño propuso dos soluciones. La formación de un gobierno de coalición que integrará a los miembros del chavismo y a los miembros de la oposición. No, ¿por qué? No hay razón de que se haga eso porque finalmente ganó la oposición. No tienen por qué negociar nada con los criminales chavistas. También Lula da Silva propuso la celebración de nuevas elecciones presidenciales para que, si en estas elecciones ganó Edmundo González Urrutia, pero no lo quiere reconocer Maduro. Por su parte, el colombiano Petro sugirió que se cree un frente nacional como un paso transitorio hacia una solución definitiva de la crisis. O sea, en todo caso, quieren que Maduro siga manteniendo sus privilegios y poder central. Para Lorena Lara, una venezolana de 44 años de edad que vive desde hace 17 años en Brasil, la propuesta no tiene sentido. La propuesta de Lula no tiene sentido. Porque las elecciones ya se celebraron con las reglas de gobierno. Son legítimas. Y aún no ha aprobado los resultados que publicó el Consejo Nacional Electoral y que dieron la victoria, dice, a Maduro. Mientras tanto, el presidente López Obrador reiteró que la postura de México es esperar, la eterna espera. ¿Qué está esperando López Obrador? Está esperando a que Maduro masacre a todos los opositores políticos. Eso es lo que está esperando. Y esas son las posturas. Lo único que ha logrado, lo que han ofrecido estos aliados de Nicolás Maduro es darle tiempo. Se nota. Reportan la desaparición del sacerdote Isaías Ramírez González. Esta nota, lamentablemente, ya tenemos una actualización. Fue privado de la vida, fue hallado sin vida. La ampliación de esta información es que el cuerpo del presbítero, del sacerdote Isaías Ramírez, fue encontrado con huellas de tortura, con huellas de violencia, 3 días después de ser reportado como desaparecido. Así lo confirmó la alta autoridad de la iglesia, que fue encontrado el cuerpo del sacerdote de nombre completo Isaías Ramírez González en las inmediaciones del puente de San Fernando en Tonalá durante el domingo 18 de agosto. La necropsia de ley que se le practicó al cuerpo dice que no encuentran. ¿Qué es lo que leímos acá? No presentaba signos de violencia, no presentaba tampoco evidencia de agresiones físicas, según el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. La causa de la muerte del padre Ramírez dicen que habría sido una contusión en tórax y abdomen.
pero una contusión entendemos un fuerte golpe. La fiscalía sostiene que a lo mejor, probablemente, el señor cura habría caído de una altura considerable desde el puente de San Fernando en las cercanías del lugar donde el pasado 17 de agosto se encontró su camioneta abandonada. Bueno, pero esto no descarta como tal que pudo haber sido objeto de una agresión, pudo haber sido arrojado del puente. El sacerdote fue reportado como desaparecido por un familiar el pasado jueves, después de que se presentara una denuncia ante las oficinas de la Fiscalía del Estado. Ahora bien, hasta el momento la autoridad no ha descartado que se pueda tratar de algún delito, o sea, esto sigue abierto a investigación y a lo que informen las autoridades. ¿Por qué pudiera haber caído por un puente, sobre todo considerando que es un puente que tiene barandal? No es tan fácil que una persona caiga desde ese puente. Se estaría investigando si acaso pudo haber sido arrojado o precipitado al vacío. Bien, pues ahora sí, en esta redacción abierta nos vamos con los principales titulares del día de hoy. Periódico El Universal tiene: y ahora ambulantes se ponen en la avenida Juárez. Después de que pues los quitaran de la Alameda Central como la explanada del Palacio de Bellas Artes y bueno, que fueron cercados, el día de ayer los vendedores ambulantes se han colocado sobre la avenida Juárez, donde ocuparon todos los carriles de la calle López y eje central Lázaro Cárdenas, con mal nombre. Como titular principal dice: diputados se retiran con una bolsa acumulada de dinero de más de 419,000 pesos cada uno. El gasto total asciende a 209 millones de pesos. La cifra incluye la dieta mensual, el aguinaldo y la ayuda de fin de año. Ellos tienen ayuda de fin de año, o sea, con todo ese dinero que reciben y todavía se autorregalan una ayuda de final de año, por eso de la cuesta de enero, supongo, y diversos apoyos y bonos. Está muy bien que los periódicos destaquen que esto es una injusticia, porque ¿a quién más le dan ayudas de finales de año? Esto lo autorizó obviamente el partido Morena. El partido mayoritario se está regalando para cada político 419,000 pesos cada uno. A unos días de que termine la 65 legislatura, la Cámara de Diputados y los grupos parlamentarios se autorizaron una bolsa de más de 209,705,000 pesos que se reparten entre todos ellos. Pero muy injusto, ¿no? Son 500 legisladores los que se regalan esta suma de dinero. Deudas de Pemex con proveedores crecen 3 veces, forman parte de los pasivos totales de la empresa que alcanzan 1.8 billones de pesos. Una nota de Everardo Martínez: la deuda enorme de Pemex, la deuda impagable, son 1.8 billones. Le entusiasma llegar al Senado igual que su padre. Marcela Perales entrevistó a Luis Donaldo Colosio Riojas, a un alcalde de Monterrey, Nuevo León. Hace un recuerdo de lo que fue su gestión. Luis Estrada comunica las conferencias de Claudia Sheinbaum debieran ser oportunidades para demostrar la capacidad de gobernar, no para simular su responsabilidad. Sí, el dólar a 19 pesos con 10 centavos. Venden leche materna por internet. Una nota de Sharon Mercado: ya no solo hay un mercado negro de gasolina, de armas, de ropa, ahora también leche materna. Bueno, vamos ahora con la portada de hoy de Excelsior. Excelsior tiene como portada: inversión extranjera directa rompe récord. Estados Unidos es el principal socio. Durante el primer semestre México captó 31,096 millones de dólares. La reinversión de utilidades refleja la confianza en el país. Eso es lo que dice la Secretaría de Economía, ocultando todos los capitales que han huido desde que se anunció la reforma
antijudicial de López Obrador. Presentan una fotografía de Alain Delon, el actor francés. Acuérdate de Acapulco, el legendario actor francés Alain Delon, quien falleció ayer a los 88 años de edad, conoció el puerto mexicano y participó en rodajes de películas en Ciudad de México y en Cuernavaca. No recuerdo yo particularmente haber visto alguna película de él, a lo mejor algún programa que tuviera relación con ello, pero el Excelsior aprovechó para destacar la fotografía en que aparece el actor francés con una chaqueta de cuero leyendo el periódico Excelsior, que es un periódico ya de hace muchos años. Amigos, vecinos y colegas podrán ser candidatos aspirantes a jueces. Una propuesta extraña. Vecinos, amigos y colegas de los abogados y juristas que busquen ser parte del Poder Judicial podrán recomendar para que ocupen el cargo a esas personas. Pues eso es una completa locura, ¿no? No por esa clase de recomendaciones se podría nombrar a un juez, ¿no? Sin una trayectoria en la cual no se le hayan encontrado escándalos de corrupción, que tenga la formación necesaria y la experiencia. Pluralidad, eje histórico, garantizar voz a las minorías. Crimen impone marcas propias. PAN arranca relevo en su dirigencia. Oposición llama a analizar las actas, esto en relación con Venezuela con María Corina Machado. Bueno, eso es lo que tiene Excelsior como portada. Vamos al órgano oficial de propaganda de Morena, que es Diario La Jornada, 19 de agosto. Nos han olvidado, recriminan los pobladores de Valle de Chalco por vivir en inundaciones y con severas enfermedades por aguas contaminadas. A Protección Civil del municipio mexiquense reconoció que por las intensas lluvias hubo un retroceso en los intentos de resolver la inundación que afecta 20 de las 600 casas, 20 calles, más de 600 casas en los últimos 17 días. Hay reclamos incluso contra Delfina Gómez porque se presentó y no tuvo ninguna mejoría pues la situación de la inundación después de su visita. Comienza en todo el país el paro del Poder Judicial, suspensión indefinida de 6 organizaciones. Nepotismo en la judicatura, hallan 6,000 redes familiares, una de ellas de 79 integrantes en cargos de los funcionarios con carrera judicial, 57% tienen parientes en el Consejo de la Judicatura Federal. Sí puede ser porque pues algunas veces son familias que se dedican al derecho, al estudio de las leyes y se colocan en esos cargos. Ahora, hay que recordar que hay escándalos de nepotismo. El gobierno con más escándalos de nepotismo es el gobierno de López Obrador. Y no hemos visto una denuncia así por parte del periódico La Jornada. Hemos visto, por ejemplo, la familia de los Alcalde, la familia de Guadalupe Tadei, que tienen mucha gente en cargos públicos. Sheinbaum será la mejor presidenta del mundo, dice López Obrador. Finaliza su gira en Nuevo León, con abucheos, obviamente, para Samuel García, que están organizados por el mismo evento de acarreados de morenistas en Nuevo León, que exigen pues la salida de cualquier político de otro partido para que puedan ellos llegar y colocarse a dirigir y a cobrar pues lo que está cobrando actualmente Samuel García. Exigencia a la Convención Demócrata que empieza hoy: migrantes en Estados Unidos dejen de hablar y defiendan nuestra dignidad. Pues un error, ¿no? Porque realmente el Partido Demócrata no ha hecho absolutamente nada por los migrantes. Cuando era el discurso electoral, sí decían estar a favor, pero se dieron cuenta de que ese discurso no convencía a los estadounidenses y retrocedieron en ello. Comienzan algunos a ser muy definidos y hemos de elaborar una lista de quienes están tratando de imponer o de apoyar externamente a Estados Unidos a esta señora que es Kamala Harris, que representa intereses que son del todo contrarios a México. El periódico Milenio presenta: los Chapitos y el Nini ya negociaron con Estados Unidos sentencias favorables.
El Departamento de Justicia y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional analizan la ruta legal para Ovidio y Joaquín Guzmán López, también Isidro Pérez, conocido como el Nini. Dicen que ya habrían logrado una negociación tras entregarles pues al Mayo. Agustín Basabe dice: la fascinación autocrática, en efecto, viene de lejos, o sea, la fascinación por el poder totalitario. Susana Moscatel, algunas entrevistas que te hacen pensar en la renuncia. Gerardo Esquivel, no estoy seguro de que la elección de jueces sea la respuesta. ¿No estás seguro? No, yo de lo que estoy seguro es que no es la respuesta. Seguirá el apoyo a Nuevo León para carreteras, trenes y acciones de desarrollo, es lo que dice la corrupción de Claudia Sheinbaum, que le permiten todas estas obras facturar como en su momento lo hizo López Obrador. Recetas de la muerte para el sobrepeso. Crece venta de falso Ozempic, un fármaco que es utilizado supuestamente para adelgazar rápidamente. Vamos con Reforma. Reforma en este día, ¿qué es lo que presenta? Ejecutan a operador del Mayo. Esta no es la... Que tenga entendido, esta no es la portada del día de hoy. Creo que esta es la portada... A ver. El día de ayer no puede ser exactamente la misma. No. Vamos a buscar esa portada. Sí, es la misma portada, que fue ejecutado un operador del Mayo Zambada y ligado a Héctor Melesio Cue, quien fue asesinado según testimonio de Ismael El Mayo Zambada cuando fue detenido por colaboración de Joaquín Guzmán López. Entonces, bueno, la portada como tal ya la hemos analizado, destaca también la muerte del actor francés, hace algunas promociones. Hallan sin vida a sacerdote, se destruyen las áreas naturales de Xochimilco, etc. Vamos con el periódico El Financiero. Alcanza IED, la inversión extranjera directa, récord histórico en el primer semestre, dice la Secretaría de Economía, que nunca hace un balance sobre las inversiones que se han ido del país con el anuncio de la reforma. El Economista destaca: la inversión directa aumentó en 7.2%. Ganancias de la banca mantienen buen ritmo entre enero y junio. Nada más que destacar. Vamos con Diario de Yucatán. El día de hoy, Diario de Yucatán tiene como portada el llamado de la Iglesia Católica a la reconciliación y a la paz, porque de otra cosa no tendría nada bueno este país. Todos con Venezuela fue la portada anterior. También ya la hemos analizado. Sol de México. El Sol de México destaca: México provoca más miedo que la guerra. Una nota de Roxana González. Nacionales creen que la violencia está fuera de control y temen regresar a México. Mexicanos que residen en zonas de conflicto armado, que son zonas en las que uno pensaría que pues por el conflicto que están experimentando dirían vamos a regresarnos a México porque pues aquí ya hay una guerra. Pues no. Está en conflicto el Estado de Israel. Está en conflicto Ucrania. Sudán, también hay mexicanos en Sudán. Y Venezuela. Y prefieren todos esos países. Prefieren enfrentar todos los posibles peligros de la guerra en esos países antes que regresar a México. Regresar a México no, dicen. No, gracias. Donde consideran que la violencia está fuera de control. Según registros de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al menos 264 connacionales han rechazado ser evacuados de estos países debido al temor que provoca la inseguridad en México, la cual consideran más mortal que los propios conflictos bélicos en los que se encuentran inmersos los países en los que habitan. Es real
Me da más miedo México. Es un testimonio de Carlos Viveros, de 34 años de edad, quien llegó al Estado de Israel con toda su familia hace 3 años, tras haber sido secuestrado durante 14 días en Guadalajara, Jalisco, donde tenía una pequeña empresa de zapatos. El testimonio de estos mexicanos refleja el sentimiento de desamparo que tiene el pueblo de México ante el crimen organizado y una policía inactiva. Para ellos, la posibilidad de ser víctimas del crimen organizado en México, donde más de 30,000 personas son asesinadas cada año, es más aterradora que vivir bajo la constante amenaza de bombardeos o enfrentamientos armados de los países donde residen. Esta percepción, desde la profunda crisis de seguridad de México, que ha llevado a muchos a preferir enfrentarse a los riesgos de una guerra antes que regresar a casa. No es fácil, pero sabes, aquí te sientes protegido por el ejército que combate, mientras en México la sensación es de abandono, dice Juan Hernández, de 29 años de edad, quien reside en Ucrania, y dice que pues a pesar de todos estos ataques con drones, misiles que a veces nos reportan, pues que él se siente más feliz de estar en Ucrania, antes que regresar a la inseguridad de los narcos en México, la inseguridad de Sheinbaum, la inseguridad de López Obrador. Aumenta 7% la inversión extranjera, también lo destaca. Escuelas ahorcan a familias. Al cierre de julio, el costo de los útiles escolares repuntó en un 2.59% anual. En particular, destacó el precio de los libros escolares, que se elevó en un 3.66% que el año anterior, seguido de cuadernos, carpetas, mayor en 2.86%, además de plumas, lápices y otros materiales escolares con un valor que se incrementó en un 2.20%. Crujidos, estruendos, cosas raras que están pasando en Naucalpan sin explicación oficial o científica. Vecinos de la colonia Praderas de San Mateo en Naucalpan, Estado de México, están alerta a la constante de algo que se escucha como explosiones, que se escucha como vibraciones, pero que vendría desde la tierra y no saben qué es lo que pueda ser. Se ha teorizado sismos, se ha teorizado otra clase de actividad, hasta hay gente que teme que se esté formando socavones, pero dicen que todavía no tiene una explicación como tal. Los testimonios son prácticamente los mismos, cruje la tierra debajo de los pies, es un fenómeno que se ha incrementado y que no tiene explicación. El fenómeno coincidió con un microsismo que se presentó y después del cual escucharon estruendos. Atribuyen el ruido a posibles explosiones de dinamita que podrían estar siendo utilizadas por una empresa inmobiliaria que estaría construyendo 2 edificios en la llamada zona del Cerrito, que se encuentra frente a Praderas de San Mateo. Esto hace 3 días incluso derivó en bloqueo de carreteras. Vecinos de Naucalpan bloquean Lomas Verdes por ruidos de la tierra. Los crujidos son más intensos cada día. Gente de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México han participado, sobre todo del área de ingeniería, en tratar de averiguar a qué se deben estos crujidos. Uno de los especialistas es María Chávez Aguirre, de la Unidad de Investigaciones Multidisciplinarias de FES Acatlán. Tenemos personal adecuado, infraestructura adecuada, laboratorio, todo lo demás está a disposición, pero no tienen aún una conclusión. El periódico La Prensa destaca el día de hoy: guerreras, mujeres que combaten, mujeres militares, ingresan mujeres a la Marina para combatir el crimen. La cabo de cadetes Reynoso quiere salvar su lugar de origen, que es Guerrero. O sea, ella quiere enfrentarse a los grupos criminales de la droga que están aliados a Morena. Una mujer que ingresó a la Marina con ese propósito. Construyen en Xochimilco 10 resumideros que protegerán la población de inundaciones. Baja 11.7% el robo contra transportes de carga, afirma el gobierno del Estado de México. Bueno, pues los transportistas, la gente del Estado de México dice lo contrario. Crece el mercado laboral en la Ciudad de México en el segundo trimestre. Esperan coheteros, vendedores de fuegos artificiales, una derrama económica de 500 millones de pesos en Tultepec.
Denuncian que mafia del INVI, una mafia que se hacía pasar por personal del INVI, arrebataban los predios con violencia. Vamos con AM. El periódico AM destaca el día de hoy: se estanca la inversión. Reporta gobierno federal que disminuye el monto que ha recibido Guanajuato en este sexenio. Son mediciones distintas, sostiene el gobierno estatal, que asegura haber conseguido una cifra mayor. Mantiene la entidad el séptimo lugar en la escala a nivel nacional, en el ranking nacional. ¿Qué es lo que podemos destacar de aquí? Bueno, presenta un gráfico en el que ciertamente se ve que la inversión ha ido bajando. La atracción de inversionistas se estancó en los últimos años en Guanajuato, revelan los datos del reporte de la Comisión Nacional de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía. Incluso en 2023, Guanajuato no estuvo en el top de las 10 entidades federativas con más inversión. Hemos visto que han cerrado algunas empresas, ¿no? Sobre todo de la fabricación de zapatos, hemos visto algunos retrocesos, ¿no? En el caso de Guanajuato que tiene muchos problemas de violencia y el gobierno federal pues no los combate, que es finalmente el que está obligado. El gobernador Diego Sinúe Rodríguez Vallejo ha presumido en diversas ocasiones que superó la meta de atracción de inversiones establecida para este sexenio. O sea, sí hay nuevas, o sea, nadie puede negar que sí hay nuevas inversiones. Incluso en su momento, pues el gobernador de Guanajuato destacó que traían a México empresas como Bombardier, que son empresas de transporte, su fábrica de transportes. Pero el asunto es que cuando se mide el grado de inversión, sin considerar la inversión previa, dicen no es tan sobresaliente como en otras ocasiones. Ya estamos a punto de romper el techo de los 10 mil millones de dólares, fue lo que dijo, en un tema importante, porque nos comprometimos en campaña a traer 5 mil millones de dólares. Traemos un acuerdo ahí. Por cerrar, vamos a hacer un evento, un evento para anunciar los 10 mil millones de inversión, dijo el gobernador de Guanajuato el 13 de agosto. Sin embargo, pues se analiza que Guanajuato reporta una disminución en la atracción de inversiones, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Economía, la Secretaría Federal, la Secretaría de López Obrador, que no sabemos si intente utilizar esto con fines políticos, ¿no? Entre 2013 y 2018, Guanajuato logró aterrizar 11.172 millones de dólares, mientras que en el actual sexenio el gobierno federal registra 5.734 millones de dólares con corte del primer trimestre de este año. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues finalmente ocurre que nos estamos notando que lo que dice el gobierno de Guanajuato es distinto a lo que comunica la Secretaría de Economía. Entonces, alguno de los dos está mintiendo. La Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato negó que haya un estancamiento en la captura o en la captación de inversión extranjera. Nosotros tenemos nuestro compromiso con nuestros más de 162 proyectos que tienen convenio con nosotros. ¿Quién está mintiendo? Detectan problemas especialistas, la falta de tierra para parques industriales. No tiene relación con nuestro tema. Simplemente podemos decir que tienen datos que no son similares, que son dispares. Para el gobierno de Guanajuato hay una captación mayor de inversión, para la Secretaría de Economía de López Obrador dice que no. Esto tendrá que ver con el hecho de que pues Morena no controla el estado de Guanajuato. Deja a Alain Delon una huella imborrable. Fallece a sus 88 años de edad el famoso actor francés por sus películas con los más famosos directores de cine, no solamente francés, sino también italianos. Pues ese señor como que tenía, me imagino, ¿no? Tenía como el espíritu, el alma de Francia, y al final tuvo redención, ¿no? Yo comparo esto de el perfil de la idea del francés con el cabello negro, la piel blanca,
algunos con ojos claros. También a la cantante Edith Piaf la ubicamos con esas características. Una Francia que no es muy devota, pero cuando tiene una situación difícil se vuelve fuertemente cristiana. Creo que esa clase de cosas las encontramos. Sobre todo en los últimos años de su vida, el actor tuvo una manifiesta participación a favor de la fe. Periódico El Informador presenta: vuela bajo, es decir, no funciona bien Mexicana de Aviación. En el reinicio de sus actividades, la aerolínea operadora del ejército realiza apenas 8 vuelos al día en promedio. A más de 7 meses de reiniciar operaciones, tras una quiebra, la aerolínea del Estado mexicano, conocida como Mexicana de Aviación, no logra despegar, que es lo que me refiero, no logra ser rentable. No está siendo rentable, no está dejando ganancias, sino que el hecho de mantenerla sigue generando pérdidas. Sabemos que Mexicana de Aviación no fue creada con la intención de que funcionara, sino con la intención de dar un soborno adicional a los altos mandos del ejército, a los cuales temía López Obrador. No logra despegar y mantiene bajos números de operaciones a pesar de las millonarias inversiones que le ha dedicado el gobierno actual. Reinició labores el 28 de diciembre de 2023. Entre diciembre y junio pasado sumaron 122.224 pasajeros, muy pocos, quienes decidieron volar en alguno de los 1.504 vuelos emprendidos por la aerolínea. Esto representa un promedio de apenas 80 personas por cada vuelo y solo 8 vuelos diarios. O sea, 80 personas en 8 vuelos diarios. Antonio Ruiz Porras, coordinador de doctorado en estudios económicos de la Universidad de Guadalajara, indica que en este momento es una empresa inviable y es un error intentar sostenerla bajo ese esquema. Pero pues ya desde hace, ahora que, aprovechando que nos equivocamos sobre la portada del periódico Reforma, que estábamos leyendo al principio, la portada del 19 de agosto, sí, pero del año 2023, pues la compra de aviones para Mexicana, la renta de aviones para Mexicana de Aviación de la marca Boeing, es un desfalco enorme, es un desfalco multimillonario que no está teniendo resultados. Vuela bajo, tiene 121.224 pasajeros, ha realizado por vuelos 1.564, 8 vuelos al día y 86 pasajeros en promedio por vuelo. Ampliar López Mateos y mejorar el camino real a Colima, apuesta por eso Quirino. Confirma arzobispado que cuerpo rescatado corresponde al sacerdote desaparecido, del cual fue encontrada su camioneta presuntamente abandonada. Nos vamos con las principales tendencias de los periódicos periódicos ya no. En redes sociales, las tendencias. Norma Lucía Piña es la tendencia número 1 en política. De última hora, María Victoria, el narcocantante Natanael Cano, Hillary Clinton en política, el plan C de López Obrador. Y alerta sísmica que no funcionó. Sí, porque se dijo que iba a sonar, pero finalmente pues no funcionó. Vamos entonces con lo de Norma Piña. Al parecer ahora sí ya tiene la ministra una cuenta oficial de X, ya aparece como verificada. Suponemos que sí es auténtica. Dice @NormaPinaH, Suprema Corte de Justicia de la Nación, @Suprema Corte de Justicia, jurista, funcionaria y académica, no afiliada al sujeto del perfil, en apego a la Constitución. No afiliada al sujeto del perfil. O sea, no es su cuenta oficial. Bueno, como sea, yo entiendo que lo que está diciendo es que no es su cuenta oficial. Está apareciendo un comunicado en el que dice: Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, con fecha del 19 de agosto de 2024, a la opinión pública. Resultado de la consulta de personas juzgadoras en el Poder Judicial de la Federación, la JUFET, que es esa organización, informa que pues los ciudadanos en ejercicio democrático llevan a cabo
juzgadores en la consulta de como titular, dice, del Poder Judicial de la Federación, ¿estás de acuerdo con la suspensión de las actividades jurisdiccionales, quedando solamente guardias para la atención de casos urgentes? Se obtuvo el siguiente resultado. De un universo de 1.403 juzgadores, 1.202 votaron que sí, que están a favor de la suspensión de las actividades, y 201 dijo que no. Esta decisión es de vital trascendencia en la defensa de la autonomía del Poder Judicial de la Federación, pilar de nuestro sistema democrático, y por ello hay personas trabajando, trabajadores y juzgadores, que hemos decidido defender en unidad el modelo republicano, la independencia judicial, la división de poderes para garantizar el futuro de las generaciones venideras. Ese es el comunicado y lo firma jueza Juana Fuentes Velázquez, directora nacional. Ya los verificadores de hechos establecieron que la ministra Norma Piña no tiene cuenta oficial en X. Esta cuenta se hace pasar por ella. Sin embargo, el comunicado que está transmitiendo sí es real. Sí es real, es el anuncio de el paro de los jueces de circuito del Estado de México. El plan C es también tendencia en redes sociales por esta denuncia. ¡Bravo! ¡Bravo! La clausura o el cierre por el paro del Poder Judicial. La tendencia también se utiliza para atacar a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ponen a los ministros como si se tratara de miembros de un cártel criminal con rifles de asalto y le ponen CSCJN. No entregaremos la plaza. Entonces, ¿quiénes son los narcotraficantes? La gente de Morena que quiere tomar el control. Les ponen armas, les ponen dinero, los ponen así como integrantes de un grupo criminal. Pero esta fotografía originalmente es de miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Así los ataques contra los ministros. También, por ejemplo, los ataques que ha lanzado López Obrador son sumamente tendenciosos, prejuiciados y además de situaciones que no tienen nada que ver. Por ejemplo, cuando era presidente Felipe Calderón, como en su cargo de presidente, pues le tocaba dar un reconocimiento a aquellos que fueran electos para ocupar un cargo en la Suprema Corte de Justicia, los magistrados. Y entonces, en una de esas fotografías a la que acudían diversos funcionarios de gobierno, aparece uno de los magistrados con Genaro García Luna a sus espaldas. Y eso lo utiliza López Obrador como una, entre comillas, prueba de que el ministro es una persona perversa, de que el ministro tiene relación con un ex procurador que, por cierto, está detenido y procesado por narcotráfico, pero eso no tiene ninguna relación. Escuchemos cómo lo expuso López Obrador. ¿Está enojado con nosotros? Pues cómo no va a estar enojado. Ahí está atrás, porque la gente no lo conoce bien. Pero este señor es García Luna. Ese era el jefe de seguridad, era el secretario de Seguridad Pública con Calderón. Y está detenido en Nueva York, acusado de proteger a narcotraficantes. ¿Y quién propone a ese señor que está en contra de la reforma judicial? Calderón. Es entendible. ¿Cómo podremos decir que el presidente, que también está señalado de tener nexos más directos con el cártel de Sinaloa, ha impuesto a Lenia Batres, a Yasmín Esquivel Moza, a Margarita Ríos Farjat como sus representantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Previamente, ¿a quién tenían en ese cargo? Previamente tenían a Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que fue incluso ministro presidente de la Corte. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Ninguno. Estos son ataques con los que intenta López Obrador
inducir al error a quienes escuchan las mañaneras. Y mientras en México el gobierno de López Obrador no protege a los niños del abuso infantil por parte de pueblos, sino es que hasta pudiéramos decir tribus indígenas que solapados en los usos y costumbres dicen que la venta de niñas está protegida por sus leyes, por sus tradiciones ancestrales, el gobierno de Javier Milei de Argentina se compromete a proteger los derechos de la infancia. En este Día del Niño, enviamos un afectuoso saludo a todos los niños de la República Argentina. Creemos firmemente que ellos son el futuro de nuestra nación y por eso trabajamos incansablemente por su bienestar y el cumplimiento de sus derechos. Nuestro propósito es que todos los niños crezcan en un ambiente sano y seguro, lejos de quienes promueven la ideología de género, atentando contra su integridad. Construyamos un mundo mejor para ellos, porque los niños de hoy son el futuro que todos compartiremos. ¡Feliz Día del Niño! Comunicado de la Casa Rosada, En este del Día gobierno del de Niño. Argentina, actualmente Javier Milei. El día de ayer domingo también el gobierno de Argentina emitió un comunicado importante sobre sanidad. Comentarles que Argentina no va a adherir al acuerdo de pandemias de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Esta decisión se comunicó en la Asamblea Mundial de la Salud que se realizó en Ginebra, en Suiza, donde autoridades del Ministerio de Salud y de Cancillería Argentina dejaron en claro que nuestro país no suscribirá ningún acuerdo pandémico que pueda afectar la soberanía nacional. En Argentina las decisiones las toman los argentinos. Bueno, pues de esta forma el gobierno de Javier Milei dice no a un acuerdo que pues otorgaba el control de la policía, del ejército, para suspender incluso libertades civiles, como en un estado de guerra, al organismo internacional. Dejaron en claro que nuestro país no suscribirá ningún acuerdo pandémico que pueda... No suscribe el acuerdo, el famosísimo acuerdo. Ahora sí, entramos en la parte final de este programa con 52 minutos de transmisión. Vamos rápidamente con dos notas rojas importantes. Como en otros días, no es orgullo, no es alegría decirlo. Hay muchos asesinatos violentos en el país, de lo cual únicamente voy a citar dos casos destacables, porque si citara todos, pues no se podría concluir este programa. Privaron de la vida al regidor electo de Tultepec. Fue postulado por Movimiento Ciudadano, por el Movimiento Naranja. El crimen organizado, pues priva de la vida a este hombre, irrumpió en el negocio familiar del regidor electo y lo privó de la vida. ¿Quién era el regidor? Se llamaba Israel Cruz Carrizosa. Israel Cruz Carrizosa, regidor electo de Movimiento Ciudadano en el municipio de Tultepec, fue privado de la vida la tarde del sábado 17 de agosto en un ataque armado a su propio local comercial ubicado en la colonia La Cantera. Rápidamente ingresó un sujeto armado al negocio, disparó contra el regidor. Aunque al lugar se trasladaron paramédicos, una ambulancia de protección civil, el señor Israel Cruz Carrizosa ya no presentaba signos vitales al momento de recibir la atención médica. La dirigencia de Movimiento Ciudadano Estado de México pues demandó que las autoridades de Morena, las autoridades del Estado de México, aclaren esto. Así lo dijo Juan Cepeda, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano. La dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano exige justicia y la pronta intervención de las autoridades para esclarecer el hecho. Destacó también que en el Estado de México se vive un clima de violencia que ha ido en crecimiento. Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos. Cruz Carrizola fue director de Protección Civil y Bomberos en 2 administraciones municipales. También era integrante de la Asociación Local de Tortilleros. Probablemente y tenga relación pues cómo lo privaron de la vida por el asunto de los tortilleros. La voz de los productores de tortilla ha sido una de las más fuertes
en el Estado de México contra las extorsiones del crimen organizado. También, bueno, una de las notas que da la vuelta al mundo es el asesinato de 9 personas en Sinaloa en menos de una semana. Esto que estaban diciendo que era muy pacífica la situación después de la detención del Mayo, pues yo creo que más bien no se ha estado reportando lo suficiente lo que ha ocurrido. 4 personas fueron privadas de la vida el miércoles de la semana pasada, entre los que destacamos a Juan Carlos G., alias El Vampi, presunto sicario al servicio de Ismael El Mayo Zambada. En el pasado se dejó fotografiar en una fotografía del año 2011 con el Vicentillo, el hijo del Mayo, el Cheyo Antrax, el Mayito Gordo, que es ahora el heredero del poder de Zambada, Pancho Arce, el Chango y el Güero Bastidas. Para el 15 de agosto también se registró pues un asesinato en Sinaloa. Para el 15 de agosto se registró un solo asesinato en Sinaloa, pero al día siguiente fueron 4 personas privadas de la vida. 3 de ellos hallados con signos de tortura y con disparos de arma de fuego en el municipio de Elota. La policía de Elota confirmó que se trataba de Martín García Corrales, operador de los Chapitos y una persona con poder de un partido que se crea allá, que es el partido sinaloense, el PAS. Operador de los Chapitos, por quien Estados Unidos ofrecía $4 millones por información o su captura. También en las últimas 24 horas se registraron 2 víctimas que fueron atacadas a balazos, el primero de ellos en fraccionamiento Las Quintas de Culiacán, contra José Carlos N., de 21 años de edad. El segundo ataque se produjo sobre la calle Cerro Toro en la colonia Cañadas, cuando hombres armados le dispararon a su camioneta y después huyeron del lugar a toda velocidad. Esto ha llevado a varios periodistas de investigación a teorizar que se puede tratar de una purga o de las venganzas que se están dando de forma que ellos destacan que es violencia quirúrgica. Es decir, para no desatar un conflicto violento enorme, se estarían dando estas privaciones de la vida selectivas de aquellos que se consideran que son traidores. El periodista José Córdoba publicó en el Wall Street Journal que los Chapitos tienen un ejército de 5,000 soldados fuertemente armados y que el Mayito Flaco, el hijo de Ismael El Mayo Zambada, estaba juntando dinero y reclutando personas para una guerra que se avecina. Estamos ahorita a 20 de agosto y estaría sumando fuerzas el hijo de Zambada para enfrentarse a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y que esto pues podría ser muy violento, o sea, eso ya no será una violencia quirúrgica. Anabel Hernández difundió un audio de una presunta conversación entre sicarios del cártel de Sinaloa que confirmarían la versión que dio en su carta Ismael El Mayo Zambada sobre cómo fue detenido, que fue detenido por un conjunto de personas que iban vestidos como militares, pero no se sabe si son militares, que le citaron en un lugar para mediar en el conflicto que tenía Héctor Melesio Cue con el gobernador por Morena en el estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y que en esa reunión pues no era tal, y acusa que Joaquín Guzmán López, junto con gente de la facción del cártel de Sinaloa, lo secuestran, matan a los escoltas, luego lo secuestran y se lo llevan en un avión a El Paso, Texas, a Nuevo México, cerca de El Paso, Texas. Esto echaría por los suelos o desmentiría por completo pues la versión que ha estado compartiendo la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, que ya tuvo efectos en que la titular de esa fiscalía, Sara Bruna, pues ha tenido que renunciar al cargo porque el video se acredita como un montaje, toda vez que en el video se escucha un disparo y no varios disparos que fueron los que recibió Héctor Melesio Cue. No habría sido privado de la vida entonces, por tanto, tampoco en esa gasolinera, en la gasolinera de Pemex que aparece en el video. Les comento también que hay una versión de este audio, vamos a escucharlo. Entonces, ahí el señor dijo, no, pues vamos 10-5, vamos a un lugar neutral, todo bien, somos amigos, vamos a hablar.
pues se llevó de escolta nomás su escolta personal, a 4, 5. Entonces, entre ellos, el chofer, pues era el muchacho que nos llevó a nosotros. El morenito. Sí, güey, el que dijo, denme los teléfonos. Y dice que ya, pues llegaron al lugar, guau. Se bajaron, iban entrando, cuando ya estaban ahí, porque sí estaban sentados aquellos ahí ya. En cuanto llegaron, mataron a los escoltas, güey. No los agarraron, los mataron, güey. Los mataron, güey. Cuando aquel hombre vio qué pedo, ya estaba amarrado, güey. El hombre lo amarraron, güey. Lo amarraron, lo esposaron. Y así como dicen, es cierto. Lo amarraron, lo esposaron y vámonos. Pero mataron al morenito, güey, al compa, amigo de nosotros. Era a toda madre ese señor, ¿verdad? Sí, güey, la neta. Pero haz de cuenta que en las avanzadas que traían ellos no supieron que 2 punteros se escaparon, pues. Y los punteros son los que contaron esta historia, o sea, que es la realidad, esta ya es la realidad, ¿verdad? No es otra versión, es la realidad lo que pasó, tal cual. Entonces, por eso, porque el chaval estuvo ahí y la reunión fue así. Entonces, o sea, que ellos, o sea, como tú estás diciendo, aquí en China esa madre fue de traducción, ¿entiendes? Pero aquí lo que están viendo es, mira, el morro, el chaparrito, no les va a hablar a los demás personajes, hey, ¿quién está conmigo? Vénganse a hablar. ¿Quién va a querer hablar con él ahorita? No, nadie. Pues nadie, güey. Si al mero, mira lo que le hizo, ¿tú crees que alguien se va a querer arrimar a querer negociar algo? No, nada. No. Entonces el otro muchacho tiene el apoyo de todos los demás. ¿El flaquito? Ajá. Entonces, ¿cómo se pone eso? Qué poca madre. Cómo me caía bien ese señor. Fue muy respetuoso. No, la neta, pues por eso, pues no, pues ya ves cómo nos trató, o sea, nada de mamón ni nada, todo bien sencillo, o sea. Y siempre vio por la seguridad del señor. Eso hablaba muy bien de él. No, pues por eso tenía años con ellos. Y mira dónde cayó. No. Pero, Aquí lo que estamos esperando es que el flaquito les declare la guerra directamente a ellos. Sí. no, es que, pues, ¿cómo te diré? Pues, ese es un secreto a voces, ¿no? Pero él está, ahorita, mira, te digo que se perdió el radar, ¿no? Pero él está como pensando, analizando punto por punto, y él sí está hablando con personas para ver quién se está con él, ¿viste? Porque no nomás es meterse a los putazos, y a ver cómo la vas a hacer, ¿eh? No es de que, ay, me dio coraje, voy ahorita, porque eso hubiera sido el mismo día. No, eso no se maneja así ahí. Como tú mismo estás diciendo. Entonces, él sabe si va a usar la fuerza o va a usar la cabeza. Entonces lo que está diciendo en pocas palabras es que está organizando todas sus fuerzas para enfrentarse a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Y esto obviamente se dice que tendría consecuencias muy, muy desagradables para todo México. Ya había comunicado en un programa de radio, un podcast, justamente un podcast que él tenía, había comunicado que a él le constaba cómo llegaba dinero a la campaña de Rocha Moya para la gubernatura del 2021. Decía que les quedó tanto de esas montañas de dinero que incluso cuando terminó la campaña les sobró dinero. Y hijos de Rocha Moya se compraron residencias, propiedades, este tipo de cosas. ¿Esto qué significaba? Que Cuen ya estaba en el límite de decir, pues, suelto la sopa, los denuncio a todos. Y evidentemente el Mayo Zambada, pues eso no le convenía, porque a él lo que le conviene es que esté el gobernador tranquilo, que el presidente esté tranquilo, que Claudia Sheinbaum esté tranquilo, y que así todo siga como está, o con una especie de gatopardismo, ¿no? Que todo cambie para seguir igual, y él así seguir siendo el rey.
Bueno, a él importaba que esta disputa terminara. Qué curioso, ¿no? Hablando de Gato Pardo y que el 18 de agosto se nos avisa que falleció uno de los protagonistas de esa película de Luchino Visconti, Gato Pardo. Falleció Alain Delon. ¿De qué venía esta disputa? ¿Por qué Rocha Moya, de ser compinche, cómplice de Cuen, terminaron enojados? Habría que entender quién es Rocha Moya. Rocha Moya es un sujeto que estudió como profesor normalista y ocupó posiciones en diferentes administraciones, no posiciones muy importantes, pero posiciones en diferentes administraciones de gobiernos panistas y priistas en Sinaloa. Bueno, pues ahí pueden ver cómo incluso alguien que viene de ser un maestro normalista, por el sesgo que tienen luego las academias de ese tipo, se convierte en un delincuente terrible. Así como lo fueron en su momento los 43 delincuentes y asesinos de Ayotzinapa, que terminan siendo asesinados por un cártel rival, Guerreros Unidos, en colaboración con las Fuerzas Armadas, que servían a López Obrador o a los intereses de su partido Sol Azteca. Sol Azteca como al que realizaban asesinatos rituales los antiguos mexicas. Gobiernos corruptos, gobiernos también coludidos en su momento con el cártel de Sinaloa. En 2017 es el dirigente del partido oficial Morena en Sinaloa. Es decir, él se encarga un poco de toda esta precampaña de López Obrador a la presidencia de la República. En 2018, cuando Rocha Moya decide competir como senador de la República en Sinaloa y Andrés Manuel López Obrador era el candidato presidencial, adivinen qué. Los dos se reunían con el Mayo Zambada. Yo tengo testimonios, testigos de los hechos, que hoy son testigos colaboradores del gobierno de Estados Unidos, que hablan de que algunos de esos encuentros habrían ocurrido en un poblado llamado El Salado, cerca también de Culiacán. Habían ordenado a todas las huestes que hicieran propaganda a favor de López Obrador y del Mayo Zambada, y aquella noche de cuando López Obrador en 2018 gana la presidencia de la República, en las calles de Sinaloa, en los radios de los ejércitos de los Chapitos y los ejércitos del Mayo, en este caso, circulaba una sola orden. Todo Morena, a votar por Rocha Moya, a votar por AMLO. Puro Morena, pura gente de Zambada. Los radios que tienen los narcotraficantes se escuchaba en Sinaloa en la frecuencia de la organización criminal. ¿Qué? Pura gente del Mayo Zambada. Voten todo Morena, voten todo Rocha Moya. Con eso es con lo que nos quedamos. Esto lo encuentran en el episodio Unidos por la Complicidad, el Mayo confirma nexos con Morena, del podcast Narcosistema de Anabel Hernández. Cerramos con este programa. En serio, es que escuchar a Anabel Hernández dice tantas cosas importantes, que si no le paro aquí, seguramente terminaríamos escuchándolo todo. Pero esa parte en particular, esa parte en especial, que los radios de la organización criminal decían todo a Morena, es con lo que me quedo en este día. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Cristo, vencedor de los demonios y la muerte, protégenos y cúbrenos con tu sagrada sangre. Santísima Trinidad, bendícenos y guárdanos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado y muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración de San Patricio contra los maleficios. Cristo está conmigo, Cristo está ante mí, Cristo está a mis espaldas, Cristo se encuentra en mí, presente en mi persona. Cristo está debajo de mis pies, Cristo está sobre mi cabeza, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todo hombre que habla de mí, Cristo en todo ojo que me mira, Cristo en todo oído que me escucha. Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Santa Trinidad, por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus inmundos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Salmo número 34. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como el polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate, sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga, porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales, que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la trampa que me abrieron. Mi alma se alegra con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicud in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicud et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amén. Pues bien, es así como finalizamos con esta emisión, con 1 hora 13 minutos de transmisión. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.